Señor, por tu palabra. Gracias por aquellas personas que tú estás trayendo a conocerte cada semana, Señor. Gracias por nuestros amigos. Gracias por cada uno de mis hermanos que tú has puesto en su corazón en venir a buscarte y adorarte, Señor. Gracias por su amor y su ejemplo. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre es buena, útil, viva, necesaria para nosotros. Gracias por tu amor, por tu gracia, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de lectura y te pedimos que nos guíes y que nos muestres lo que quieras revelarnos de nosotros mismos y de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Ok. Entonces, estamos viendo este libro de Ezequiel, ¿no? Es un profeta mayor, se le titula por la extensión de su profecía, por eso se llama mayor, no es porque sea de mayor importancia que los otros profetas. Ezequiel es un libro que habla acerca de los juicios que Dios pronunció hacia el pueblo de Judá específicamente hablando, aunque también toca juicios contra el pueblo de Israel, que son hermanitos. Ahorita lo vamos a ver, pero todo fue porque en la historia de Israel Dios quería tener una relación con su pueblo, pero ellos no se dejaban. Entonces al final desobedecieron y pues fueron disciplinados por el Señor. Pero no para destruirlos, sino para corregir aquellas cosas que estaban mal en sus vidas. Entonces, de eso se trata un poco de Ezequiel, ¿no? Y habla de cosas que Dios les mostró a ellos que iban a suceder justo años más adelante, poquitos años más adelante. Más o menos unos 10 a 5 años más adelante. O sea, estamos hablando que eran profecías muy cercanas. Entonces, aquí está advirtiendo al pueblo de Judá que van a ser llevados cautivos. Es una sección del libro, del capítulo 13 al 24, que habla de todo eso. Seguimos en ese mismo tema, entonces, por eso no te va a extrañar que vemos las mismas cosas. Pero vamos a ver algunas cuestiones diferentes a los capítulos anteriores y me voy a enfocar solamente en eso. Entonces, vamos a leer el capítulo 23 de Ezequiel y dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías. Y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios. Y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Verso 11. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos, con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella,
como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Verso 22, la segunda sección del pasaje. Dice así. Por tanto, Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y todos los de Asiria con ellos. Jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos. Escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor. Y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo te entrego en manos de ellos, yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas serán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Verso 36. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Y aún a sus hijos que había dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales habían sido enviados mensajeros, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos, y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envanecida en adulterios, de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera, así vinieron a Ahola y a Aholiba, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas y las entregaré a turbación y a rapiña. Y las turbas las apedrearán
y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y a sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Ok, qué interesante capítulo y qué fuerte capítulo. Yo luego le digo a mi pastor Alex, porque también estaba enseñando Ezequiel los miércoles hace un tiempo, le decía, oye, no me dan ganas de enseñar ciertos capítulos, porque son muy explícitos, ¿estás de acuerdo? Ok, entonces vamos a empezar a estudiar por qué está hablando de esto Ezequiel. ¿Te has notado que tiene un lenguaje figurado? Ajá. Vamos a explicar por qué está usando este lenguaje Ezequiel y qué es lo que está diciendo Ezequiel. Pero para entrar es un juicio contra el pueblo de Judá. Primeramente, del verso número 1 hasta el verso número 21, habla de varias cosas importantes. Pero el tema, digamos así, es la lujuria de Israel y de Judá. Primeramente habla de dos hermanas, es una figura que pone, ¿verdad? Hay dos hermanas en esta historia. Y estas dos hermanas son Israel y Judá, las llama así hermanas. Porque en un principio estos dos pueblos eran un solo pueblo, los israelitas, no eran dos, eran uno. Ajá. Eran el pueblo de Israel, por eso dice que eran hijas de una madre. No dice que provengan literalmente de una madre, ajá, aunque sí, porque pues a través de Abraham y su descendencia, Sara, la esposa de Abraham, nacieron los israelitas, ¿verdad? Pero el punto aquí es que eran un pueblo, una familia, eran hermanos, ¿no? Así como en la iglesia, eran una misma familia. ¿Y qué sucedió con estos dos pueblos o hermanas? Aunque le pertenecían a Dios, porque Dios había hecho un pacto con Abraham y su descendencia, ajá, ellos fornicaron durante la época en la que estuvieron en Egipto, cuando José y su familia vivieron allí. ¿Te acuerdas de la historia? José y familia, toda esta historia tan maravillosa de la película El Príncipe de Egipto, si no la has visto, vela, está muy bonita, pero cómo vendieron a José y cómo José se volvió el príncipe de Egipto y luego vinieron los hermanos de José, José los perdona, luego traen a su papá y se quedan a vivir ahí en Egipto un buen rato. En ese tiempo de estadía, en vez de serle fieles a su Dios, adorar solamente a su Dios Jehová, ¿qué crees que hicieron? Fornicaron espiritualmente. Esa es una palabra interesante, es una palabra que aparece aquí en el capítulo 17 veces al menos, y no significa meramente una fornicación, lo que conocemos como fornicación, una inmoralidad, sino significa en el original hebreo cometer adulterio. Dios hizo un pacto con ellos para ser su Dios y ellos su pueblo. Se trataban de una relación como de un marido con su esposa. De hecho, en la Biblia a Israel se le llama la esposa de Jehová, por la relación que Dios estaba queriendo tener con ellos, una relación de marido y de esposa. Es como un matrimonio. Ya no son dos, son uno. Es una relación estrecha de amor y perpetua, para siempre, ¿verdad? Es la relación que Dios quería tener con ellos. Pero estando en Egipto, cuando José y Jacob y toda la familia estaban ahí, en vez de adorar solamente a Dios, se apartaron de su Dios y comenzaron a adorar otros dioses que no eran su Dios. Por eso Ezequiel usa esta palabra fornicación o adulterio. De hecho, en el capítulo, ¿lo notaste? Hay varias palabras muy fuertes. Usa la palabra prostitución, lujuria, contaminación. Todas estas palabras son imágenes sexuales, muy explícitas, por cierto, para exponer este tema, la infidelidad espiritual de Israel, la infidelidad del corazón de Israel. Su corazón ya no era de Dios. Ahora su corazón había sido entregado a alguien más. Por eso le llama fornicación o adulterio. Y es lo que le reprende en todo el capítulo. Ahora, continuando con el texto, le llama a Israel Ahola y a su hermana le llama Aholiba. ¿Por qué? Ahola, ¿quién es? Ahola es Israel. ¿Qué significa la palabra Ahola? Ahorita lo vamos a ver. Pero Israel se convirtió en el reino del norte después de que hubo un pleito casado entre hermanos. Israel
y Judá no eran dos pueblos, te decía que eran un pueblo. Pero ¿qué pasó? Roboam y Jeroboam encabezaron una división y se separaron. Es como cuando te peleas en tu familia y dices, ustedes para allá y nosotros para acá y tan, ¿no? Así le hicieron los israelitas. Los de Israel se fueron para el norte, eran los norteños, ¿no? Y los de Judá eran los del sur y habitaron en la parte de Judá, por eso se conoce como judíos a las partes del sur. ¿Ah? Ahora, hablando de los del norte, es el pueblo de Israel, así se le conoce el reino del norte o Israel, y abajo son el reino del sur o los judíos o Jerusalén. Los del norte resulta que tuvieron su capital en Siquem, después en Tirsa y al último en Samaria. Por eso es que en este capítulo, en el verso 5 al 10, habla de Samaria, porque ahí era la capital de los israelitas, el pueblo del norte. Ajá. Ahora, este pasaje le llama Ahola por el significado. Esta palabra significa tabernáculo de ella. ¿Por qué? Porque cuando se pelearon, resulta que el templo estaba en Jerusalén. Ahí estaba el templo de Jehová. Y uno se podía acercar a Dios a través del templo en esa época. Pero cuando se pelearon, se fueron al norte, a Samaria, y ahí no había templo. ¿Pero qué crees que hicieron? En vez de arrepentirse y pensar, ok, necesito ir a adorar a mi Dios, necesito ir a buscar a mi Dios. Ah, pero ahí están los hermanos del sur. Yo no estoy dispuesto a perdonarlos, yo no quiero saber nada de ellos. ¿No sabes qué? Mejor vamos a hacer un templo parecido y vamos a hacer una liturgia parecida para que no tengamos que descender al sur, a Jerusalén. Su dureza de corazón de no perdonar a sus hermanos los llevó a levantar un falso templo y una falsa liturgia y todo un falso sistema de sacerdocio en el norte, e incluso hicieron 2 becerros de oro en el norte, que también adoraban en el norte. Por eso, Dios parece ser en esta sección, le dice, por eso ustedes son Ahola, porque ellos tienen su tabernáculo. No es mi tabernáculo, no es mi templo, es su construcción que ellos hicieron, pero Dios no estaba allí. Qué interesante, qué fuerte. Es como diciendo, ustedes están haciendo su vida a su manera. Qué fuertes declaraciones. Ahora, ¿sabes? En el sur estaban los otros, Aholiba. Y Aholiba, Judá, el pueblo del sur, se convirtió en este reino del sur después de la división y su capital fue Jerusalén. Es llamada Aholiba porque significa mi tabernáculo en ella. Entonces, lo que está mostrando el Señor es que ahí es donde estaba el templo de Jehová y eso significa que su Dios mismo quería habitar entre su pueblo. Entonces, están estas dos hermanas, Ahola y Aholiba. ¿Y qué pasó con estas dos hermanas? Bueno, antes de continuar con el conflicto y con todo esto que vamos a ver, quiero tocar el tema de que, o sea, no es el tema más como esencial, pero tiene todo que ver. Cuando nosotros empezamos a romper nuestra relación entre hermanos, empezamos a separarnos de nuestro Dios. Porque la relación que tenemos horizontalmente, en verdad, familia, sí está completamente ligada con nuestra relación con Dios. Y lo vemos ahí en el pleito que tuvieron los judíos con los israelitas. No estaban dispuestos a descender al sur porque tenían que reconciliarse. Y al no poder reconciliarse con sus hermanos, no podían acercarse a Dios. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si tú quieres acercarte a Dios, ¿no? Si hemos creído en Cristo y queremos estar en una relación continua con el Señor, tenemos que entender que necesitamos buscar reconciliarnos con nuestros hermanos en la fe. No podemos mantener una enemistad como hermanos en Cristo y pretender estar bien con Dios. ¿Okay? Si se rompe nuestra relación entre nuestros hermanos, significa que nuestra relación con Dios también está igual. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pues reconcíliate. ¿Te acuerdas de alguna persona con la que tengas algún problema? Un hermano en la fe, que tengas algún problema con esa persona. Jesús mismo dice, hey, o sea, si alguien tiene algo contra ti, ve, toma tu ofrenda, déjala ahí a un lado, ve, reconcíliate con el hermano y después vienes y presentas mi ofrenda. Para Dios es más importante que estemos en una relación correcta
con Él y con nuestros hermanos que el montón de cosas que podamos hacer para Dios. Lo más importante siempre es nuestra relación con Él. Y lo más importante siempre es nuestra relación entre hermanos. Entonces, qué importante. Pero es que Josué, voy a tener que venir y descender y humillarme y pedirle perdón. Pero es que mira, los de allá del sur son unos, sí. Sí, exactamente, a eso nos llama el Señor. A humillarnos, a descender de nuestro orgullo, a bajar y a pedir perdón y a buscar una reconciliación. ¿Por qué? Porque de eso depende mi relación con Cristo. O sea, es importante que entendamos esto. Entonces, por eso, porque yo digo, yo quiero estar con Dios, yo no quiero apartarme de Él. Por eso tengo que buscar el perdón. Tanto pedir perdón como perdonar, ambas cosas. Pero lo que estorba es el orgullo, ¿verdad? ¿Cómo estorba el orgullo para esto, para reconciliarnos, familia? Pero creo que este pasaje nos habla de eso. En parte, todo este asunto de la fornicación se derivó porque ellos no quisieron estar unidos y cada quien empezó a hacer sus propios ídolos. Por ejemplo, los del norte, como no podían descender, hicieron su propio templo y se alejaron de Dios. Y ahí vino todo el problema con los del norte. Pues qué importante, la idolatría es un resultado de una relación rota con Dios. Cuando yo empiezo a amar en mi corazón algo que no es Dios, es porque en un principio se rompió mi relación con Dios. Por eso es que de repente cuando pasa alguien más y me da ojitos, digo, hola, ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Porque ya no, mi corazón no está con Dios. Por eso cualquier cosa que se me asome a tentarme, voy con esa cosa, porque he dejado a mi primer amor. ¿No fue el pecado de Efesios? ¿No? Tenían todo bien con Dios, pero le dice Dios, pero una cosa tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Efesios se caracterizó por ser una iglesia idólatra, precisamente porque dejaron su primer amor. Entonces ese pasaje nos enseña, hey, cuida tu corazón, reconcíliate con tus hermanos, no podemos arriesgarnos a que entre idolatría en nuestros corazones porque ya no voy a la iglesia, porque si no voy a tener que ver al hermano. No podemos arriesgarnos a eso, nuestro bienestar está de por medio, nuestra relación con Dios está de por medio. Es mejor venir y humillarme y me encuentro el hermano con el que tuve el pleito en la iglesia y decirle, perdóname, mi hermano. Y mira, ahora sí voy a poder acercarme con confianza. Por eso, en verdad, piénsalo. Ahora, ¿qué sucedió en el verso número 5 al 10? Lo leímos. Comienza diciendo el error de los del norte. Fornicaron. Todo ese pasaje habla de que fornicaron. Israel le pertenece a Jehová, pero aún así se enamoró de sus amantes. Es decir, le entregó su corazón a sus ídolos, a los ídolos de los asirios. ¿Te das cuenta que dice ahí a los asirios? Entonces, los asirios estaban cerca, pero no estaban invadiendo Israel, pero tenían ídolos, los cuales cautivaron el corazón de los israelitas en el norte y dejaron de adorar a su Dios, su corazón se desvió. Entonces, quiero decir que este asunto de serle infieles a Dios en el corazón, dejar de adorarlo solamente a Él y obedecerlo solamente a Él y complacerlo solamente a Él, tiene que ver con un asunto del corazón. Mi corazón se empieza a desviar cuando yo me aparto o dejo de amar a Dios. Todo el tiempo aquí en Semilla insistimos en esto, familia. Cuando uno peca y empieza uno a cometer cosas que no le agradan a Dios, o empiezo a confiar en algo que no es Dios, o a adorar algo que no es Dios, todo en su principio es por la falta de relación con Dios. Porque en un momento dejé de amar a Dios. Y tú dices, ¿neta eso puede suceder? Pues yo todavía siento que lo amo. ¿Sabes cómo se ve que amamos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos decimos, no, pues sí tengo una relación bien con Él, pero si veo que estoy pecando y estoy fallando, significa que mi relación está rota y lo deja ver mis hechos. Entonces realmente no lo amo. Yo mismo me he topado con este dilema. ¿Cómo es posible que siento que lo amo, pero mis hechos dicen que no lo amo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la realidad? Los hechos hablan más que tus sentimientos, que lo que sientes románticamente por Dios. Tus hechos expresan la realidad, son el fruto de lo que realmente hay en sus corazones.
Si tus hechos dicen desobediencia, 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 ¿qué significa? Aunque yo sienta que ame a Dios, mi relación está rota con Dios. En algún momento dejé de amar a Dios. Y me he pasado mucho tiempo pensando en eso porque es dejar de amarlo. Ajá. Está muy interesante porque todo tiene que ver con dónde deposito mi amor. En verdad, parece un asunto que es como sencillo, pero no es un asunto sencillo. Es que dejé de amar a Dios, empecé a amar otra cosa. O sea, agarré mi corazón y dije, no vas a amar a Dios y vas a amar esto. Y eso está bien rudo. Ajá. Todo pecado y toda desviación y toda desobediencia comienza con eso. Dejé de amar a Dios. Cuando se consuma el pecado simplemente es el reflejo de que yo dejé en algún punto de amar a Dios. Pero mi pregunta a todo esto es, ok, checa tus acciones, ¿cómo respondes? ¿Estás obedeciendo en todo al Señor? ¿O hay áreas en donde no? ¿Y qué refleja eso? ¿Te das cuenta cómo somos muy fáciles para dejar de amar a Dios? ¿Te das cuenta cómo nuestro corazón luego empieza a dejar de amar a Dios? Pregúntate, ¿en qué cosas estoy dejando de amar a Dios? Y suena bien feo, porque lo es. Ahora, para entenderlo, lo pone en una relación de matrimonio. ¿Ok? Así lo pone Ezequiel. Oh, que mi esposa me diga un día, es que ya no te amo. O sea, así de, ¿no? Ya sabes, corazón roto. Eso está feo, ¿verdad? O sea, como cónyuge es como, no, por favor, no lo hagas. Sí te perdono, pero no lo hagas. Pero eso es lo que estamos haciendo con Dios. Cuando nos vamos a otras cosas que no son Dios, que no lo amamos a Él, eso es lo que estamos haciendo. Diciéndole, ya no te amo. Amo más esto, ¿no? Uf, te digo que es fuerte, pero es nuestra realidad. Ahora, esto no te lo digo para que digas, ay, sí es cierto, soy el peor, ¿no? Y algo así, sino para que aceptemos nuestra condición. Nosotros no amamos a Dios. ¿Se entiende? Pero no para condenarnos, sino simplemente para darnos cuenta, no, en nosotros mismos no está el amar a Dios. No, en verdad, no está el amor a Dios. Pero en 1 de Juan 4:11, 4:19, Juan mismo lo dice. No, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, ¿cuál es la clave, familia? Solamente puedo amar a Dios cuando yo permito que su amor me inunde a mí. Si yo estoy buscándolo y por todos lados en expectativa de encontrar a Dios y conocerlo y cuánto me ama y me deleito en ese amor, entonces voy a comenzar a responder en amor y en obediencia a Dios. Pero no es una obra nuestra, es un reflejo de estar recibiendo y conectado a su amor. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. Una cosa es eso, la pregunta es, ¿sabes que Dios te ama? Ajá. ¿Estás deleitándote en el amor de Dios? ¿Estás pegado así de, papá, ¿dónde estás? ¿Me amas? Y estás leyendo su palabra y es como, sí, cierto, Señor, me amas. Si tú te deleitas en ese amor, va a ser raro que pase alguien y te haga, vente, vámonos. Y tú le digas, sí, no. Vas a decir, no, yo ya tengo a alguien que me ama. Mi corazón no va a estar, no va a estar en venta, no va a ser negociable con nada porque Dios me ama. Lo tengo todo en Él. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo importante, familia. Busca, deleítate, medita, abraza el amor de Cristo. Si sabes que Jesús te ama. ¿Y cómo sé que me ama? Entregó su vida por mí en la cruz. Cómo no me va a amar? ¿Ah? Entonces, medita en eso. Clávate en la cruz, porque es su amor. Clávate en su amor en la cruz. ¿Ah? Entonces ahí vas a poder darte cuenta si es cierto. Ahora, algo que me llamó mucho la atención ahí en el verso número 7 es que dice que se prostituyó. La prostitución habla de una entrega a cambio de una paga. Y luego así somos, familia.
Nos entregamos a otra cosa, no solamente por el mero hecho de amar otra cosa, sino por lo que nos ofrece. ¿Verdad? O sea, me entrego a cierta cosa, adoro a cierta cosa o algo que no es Dios, o confío en algo que no es Dios porque me deja beneficios. A Judas le era muy prometedor 30 monedas de plata. Por eso fue que vendió a Jesús por una paga. Y así somos. Uno podría llegar a juzgar a Judas, decirle, este es el peor de todos los discípulos, ¿no? Judas. Pero si te das cuenta, todos hacemos lo mismo. Estamos dispuestos a vender a Jesús porque este pecado me ofrece algo de beneficio, algo bueno para mí, algo que es codiciable. Uh-huh. Una relación, una persona, un rato de deleite, un beneficio económico, etc. Y decimos, sí, va. Pero ¿qué pasó con Judas? Cuando vendió a Jesús por 30 monedas de plata, no tardó mucho en darse cuenta que había hecho algo muy malo. Había comprometido su fe, había vendido su fe por 30 miserables monedas de plata. Entonces, por eso te digo, no te dejes engañar por lo que el pecado te puede ofrecer. Por la paga, por el beneficio que te puede ofrecer. No, es un engaño del diablo. Porque ¿quién engañó a Judas? El diablo, es un engaño del diablo. El pecado no te va a ofrecer más que la muerte. Los ídolos, aquello en lo que uno luego confía que no es Dios, los ídolos, eso, confiar en eso, solamente te va a llevar a la muerte. Ninguna de esas cosas que no es Dios te puede salvar cuando lo necesites. Uh-huh. Sea lo que sea un recurso, sea una persona, sea lo que sea, una relación, sea lo que sea, ¿no? La pornografía, eso al final, así, te pesca y te mata. No hay otra. Entonces no te dejes engañar, son miserables 30 monedas de plata, no abraces eso. En Jesús tienes las riquezas de Cristo. No tienes por qué comparar lo poco y miserable que el pecado te ofrece de manera temporal y corrupta y te lleva a la muerte con las gloriosas riquezas eternas de Cristo, que son para siempre. Entonces es eso. Ahora otra cosa bien interesante. El resultado fue la contaminación con sus ídolos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel hizo esto, ¿no? De que fornicó, pues se contaminó. Y ya no se podía limpiar porque tenía que pedirle perdón a sus hermanos primero y no estaban dispuestos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es lo que vimos ahorita. Reconcíliate con tus hermanos, porque eso estorba en tu relación con Jesús. Y otra cosa que me llama la atención del verso 8, dice, y no dejó sus fornicaciones de Egipto. ¡Qué loco! Quiero preguntarte, ¿sigues siendo arrastrado por pecados de tu vida pasada? Porque uno puede tener, neta, 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y seguir arrastrando el pecado de Egipto, de tu vida antigua, donde no conocías a Jesús. Incluso ahí leímos una parte donde decía, envejecieron en su pecado. ¿Te acuerdas que me equivoqué por ahí? Verso 43, envejecida en adulterios. Habían sido rescatados de una vida de adulterio de Egipto y todavía, casi 1000 años después, seguían adulterando con Dios. Nunca se arrepintieron de sus pecados. ¡Qué fuerte! ¿Qué veo en esto? Dios es muy paciente en primer lugar. Nos espera que nos arrepintamos de esos pecados, pero por otro lado también veo, ¿no quieres llegar a viejo con los mismos pecados que cometías cuando no conocías al Señor? A mí me resulta algo tan, digo, ay, que sería muy tonto de mi parte, Dios, y perdóname, porque luego digo, a veces insisto en ciertas cosas, pero no tiene ningún sentido. No quiero llegar a viejito con las mismas batallas. Hasta digo, no, hasta me suena ridículo. Ya estuvo. ¿Me explico? Necesitamos aprender a madurar, ¿no? Necesitamos aprender a dejar esos pecados. Ya, ahora sí que hasta José, ¿no? Ya lo pasa, ya hasta se la sabe él. Entonces, ya fue, familia, ¿no? Digámosle adiós a esos pecados anteriores que nos todavía arrastramos, no tiene ningún sentido. Y Dios es paciente, claro, por eso estamos aquí, ¿verdad?
pero no significa que le agrade a Dios. Necesitamos despojarnos de esos pecados pasados. También otra cosa que quiero decirte es que la consecuencia pues fue horrible. Dice ahí que se expuso su desnudez y habla, no habla otra cosa sino de la invasión a Siria y se llevó a todos los israelitas del Reino del Norte en el año 722. Ajá. Y todavía peor, hubo muchas muertes, o sea, es el pecado, familia, siempre nos lleva a la muerte. Ajá. Es la consecuencia del pecado y de la idolatría espiritualmente hablando, de serle infieles a Dios, es decir, de amar otra cosa que no sea Dios. Ajá. Y dice aquí que incluso se convirtieron en un refrán, en un proverbio. Eso lo vemos también en el libro de Samuel y de Reyes. Israel se convirtió en un refrán. Qué fuerte, ¿no? Es como uno peca y uno recibe las consecuencias y te conviertes en el refrán de tus amigos. Ay, cuidado porque no te vaya a pasar lo que le pasó a fulanito. Qué fuerte. Y todo eso Dios lo usa para tratar con nosotros. Hey, ¿quieres cambiar de fama? Lo primero que tienes que hacer es venir con Dios. Ahora, algo más. Del verso número 11 al 21, ahora se empieza a hablarle a sus hermanitos, los del sur, los judíos, los del reino del sur, los que habitaban en Jerusalén. Pero está bien fuerte, ¿verdad? ¿Sí lo notaste? Les dice, hey, ustedes no son mejores. Ustedes sumaron sus fornicaciones. Es más, las multiplicaron. O sea, dice, me llama la atención el verso 11, dice, ¿los vieron? Y en vez de que tuvieran temor de, órale, ya viste lo que les pasó, se los llevaron los asirios, todo lo que pasó por su pecado. No, mejor hay que alejarnos. ¿Dijeron eso? No. Los del sur, ¿sabes qué dijeron? Así como caballos relinchando. Sí, pecado, sí, vamos a hacerlo. Así nos comportamos luego como cristianos. Vemos que algunos hermanos cosechan las consecuencias de sus pecados y en vez de decir, no, pues mejor ahí muere con el pecado, lo que hacemos decimos, sí, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y hasta más, sumamos y multiplicamos nuestros pecados, nuestras idolatrías con Dios. Qué triste, ¿verdad? Somos expertos en perfeccionar nuestra idolatría. No solamente cometemos idolatría, mejoramos la idolatría. Nos inventamos diversas maneras para hacerlo más abundante y todavía peor. Así somos. Ya lo vimos en capítulos anteriores, somos fabricantes de ídolos. No solamente idólatras, fabricantes, brother. Por eso te digo que me asombra la paciencia de Dios. Dios es muy bueno con nosotros. Entonces sí, ¿sabes qué? Este pasaje nos hacía algo. No, debemos de ver los ejemplos en la Biblia y debemos de ver incluso los ejemplos en nuestros hermanos y decir que esto nos sirva de enseñanza a nuestras vidas. No copiar los pecados de nuestros hermanos, no copiar los pecados que hemos visto en la Biblia. Al contrario, aprender de ellos para apartarnos de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que multiplicar en algo y sumar en algo, debe ser en la piedad a Dios, en la obediencia a Dios, en buscar amarlo más y más. Eso sí debe crecer. Pablo lo dijo, ¿no? Abundad en amor, abunden en amor. Eso es lo que tenemos que crecer y multiplicar. Bueno, y hay muchas cosas, porque luego también no solamente dice, pecó con los ídolos de Asiria, también con los de Babilonia, y bueno, todo eso, mandaron mensajeros para que vinieran y trajeran a sus ídolos, se contaminaron peor, se hastiaron, qué fuerte, ¿no? Es cuando un cristiano no solamente peca, sino ya de plano, ahora sí que se entrega por completo hasta hastiarse. Eso es algo que es como, qué fuerte, ¿te das cuenta? O sea, el hecho de que, ahora sí que como dicen ahí, se atasquen porque hay lodo, ajá, y dice, pues ahora, pues, ¿qué tiene malo? Pues nada más una vez. Eso es, digamos, a lo mejor quizá la época más oscura de tu vida. Cuando estás pensando en, hoy sí le voy a dar rienda suelta. ¿Sabes? Eso es hastiarse y es la parte más baja de tu vida. Incluso dice que hicieron patentes sus fornicaciones. Uf, qué fuerte, ¿no? Ya, o sea, patente significa ya es de cajón, ya es algo de a chaleco, es algo que ya se es notorio y descarado y visible delante de todos.
No me importa, total. Así soy. Y Dios me perdona y gracias. Pero no, eso es descaro, ¿no? Ahora, eso es lo que pasó con ellos. Entonces, por eso les reprende tan fuerte el Señor a los del sur. Y por eso es que está pasando todo esto que se los llevaron a Babilonia, porque Dios les dijo, ok, estás llena de lujuria, espiritualmente hablando. O sea, lujuria habla de un deseo desmedido por sus ídolos, ¿no? Pues entonces, vete con ellos. Entonces, me llama la atención por algo. Porque si nosotros le estamos dando rienda a la lujuria espiritual, es decir, a tener un vivo deseo, insaciable deseo de amar algo que no es Dios, Dios un día nos puede decir, ¿sabes qué? Vete con ellos. Y eso no va a ser nada bonito, porque hay quebranto y hay dolor y todo. Entonces creo que es un buen momento para decir, ok, si estoy ya empezando a ir por ese camino, mejor ahí muere, ¿no? Y otra cosa también que veo aquí es que este, este, Dios pronuncia un juicio bien fuerte contra los judíos, ¿no? Y este juicio, lo ves ahí en el verso número 22 al final, ¿no? Es todo, pero si lo podemos ver en secciones, la primera sección del verso 22 al 27, vemos todo el tiempo esa frase contra ti, contra ti, contra ti. Y no son los babilonios contra ellos. ¿Quiénes son? Es Dios. Le está diciendo, yo estoy contra ti. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, nos estamos haciendo enemigos de Dios. Santiago también lo dijo así, ¿no? Estamos siendo amigos del mundo y estamos siendo enemigos de Dios. Entonces, es eso. El pecado no es poca cosa y la idolatría no es poca cosa. Es, en verdad, pues, querer que Dios esté contra nosotros, ¿no? Entonces, híjole, qué fuerte, ¿no? Cuando yo pienso, si soy idólatra en algo, realmente lo que estoy haciendo es poniéndome a Dios en mi propia contra, ¿no? No estoy bien con Dios. Si hay idolatría en mi vida, si hay algo que amo que no es Dios, pues, si algo a quien yo estoy rindiéndole mi todo a esa cosa, entonces significa que no estoy bien con Dios y que Dios no está bien conmigo tampoco. Ahora, otra cosa que ponemos aquí, que vemos aquí, es que, así a grandes rasgos, ¿cuál es el propósito del quebranto? Verso 27 y verso número 48. Hacer cesar la lujuria de su pueblo. Qué fuerte frase, ¿verdad? Lo que Dios quiere al entregarlos con los babilonios es para que ellos se den cuenta que la lujuria espiritual los ha llevado al quebranto, para que ya no vuelvan a hacerlo. Entonces, qué fuerte que Dios tenga que tratarnos de una manera tan ruda para que entonces digamos, no, ya mejor ni me meto ahí. Una vez me contó un amigo, no lo vayas a hacer nunca, pero se portaba tan mal. Entonces que todo el tiempo estaba acercándose, creo que a la estufa o algo así, que su mamá le puso la mano en la lumbre, así de, ven. Y no, bueno, ahí te encargo la quemadota que se dio y jamás volvió a poner la mano en la lumbre, te puedes imaginar. No lo hagas, eso no es una manera muy, muy piadosa de educar a tu hijo, pero el punto está en que, híjole, a veces tenemos que ser pasados por el fuego para entender que el fuego realmente quema. Y así son los ídolos. El dejar de amar a Dios en verdad nos lleva a la destrucción. Pero eso es lo que quiere Dios, que aprendan. O sea, mejor ni te acerques. El que juega con fuego se quema, ¿verdad? Es algo que debemos aprender a decir ya, mejor ni me acerco. No te acerques al pecado, no te acerques a la idolatría, no ames otra cosa, no te deleites en algo más, no, busca a tu Dios, es tu Dios y Él quiere tu devoción completa. Entonces, ¿qué hacer si me contamino? Porque todo el tiempo se contaminaron estos israelitas y los judíos. ¿Qué hacer? Se contamina uno con la idolatría y con el pecado. Lo increíble de la Biblia es que el Señor está dispuesto a perdonarnos. Y en la Biblia nos ha enseñado cómo. Él mismo cargó nuestros pecados y cargó nuestro castigo para que si creemos en Jesús, entonces seamos limpiados a través de su sacrificio.
Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, en Jesús, que Él llevó nuestros pecados y entonces somos limpiados. Y entonces podemos acercarnos al Señor. Y eso es una realidad cuando empezamos a acercarnos a Cristo, ¿verdad? Pero también es una realidad cuando continuamos caminando con Cristo. Porque cuando peco, tengo que volver a la cruz y acordarme que Jesús ya pagó esos pecados. Y entonces arrepentirme y pedirle perdón y decir, sí, es cierto, Señor. Una vez más vengo a ti todo sucio y contaminado, pero sé que tu sangre me perdona. Por tu sacrificio me perdonas. ¿Me perdonas? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Entonces tenemos otra vez que volver a confiar en el Señor y somos limpiados. Qué bueno que no tenemos que ir hasta el templo de Jerusalén. Vas a doblar las rodillas en mi cuarto y llorar delante de Dios y pedirle perdón y arrepentirme de mis pecados. Con eso es suficiente. ¿Verdad? Y algo también que es aquí muy interesante al final es que quiero decirte que hay un rayo de esperanza en todo esto. Porque meditando en este pasaje me di cuenta que sí fueron llevados a Babilonia, pero Babilonia no era una tierra muy fea. ¿Sabías que Babilonia fue llamado en un tiempo a la ciudad de Babilonia una de las maravillas del mundo antiguo? Era una ciudad hermosa, hermosa, sus jardines, era famoso por los jardines colgantes de Babilonia. ¿Ah? Realmente Dios los llevó a un lugar muy bonito. Y aparte, en Babilonia no estaban siendo esclavizados, sino tenían libertad de andar y hacer sus negocios y sus casas y vivir. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¿Sabes qué veo en esto? Que aunque Dios quebranta cuando le somos infieles, dentro de su trato, o sea, aunque a lo mejor el momento del quebranto es duro, realmente el trato es hermoso. Y en este lugar experimentamos otra vez esa gracia de Dios, ese perdón de Dios, ese amor de Dios que en medio de todo mi quebranto, ahí está, bien bonito, me sigue bendiciendo, sigo teniendo el amor del Señor, el cuidado del Señor, y puedo seguir conociéndolo y me doy cuenta. Lo que más te transforma es conocer la gracia en medio del quebranto. Y eso, si estás pasando por un momento así, date cuenta, hey, a pesar de todo, ¿te das cuenta cómo Dios te sigue amando? ¿Te das cuenta cómo sigues viviendo en un lugar hermoso realmente? ¿Te está yendo bien entre todo lo que ha pasado? Es el cuidado y el amor de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a decir, hey, papá, creo que ya estoy conociéndote y creo que estoy aprendiendo. ¿Va? Bueno, entonces, ¿qué te parece si terminamos con una oración y le damos gracias al Señor por este pasaje? ¿Va? Señor, pues gracias por tu amor y gracias por hablarnos una vez más en Ezequiel. Aprendemos que tú tomas muy en serio este asunto de confiar en algo que no eres tú, que tú tomas muy en serio este asunto de amar algo que no eres tú. Primero te pedimos perdón por tantas veces que hemos sido infieles contigo, amando y adorando algo que no eres tú, confiando en algo que no eres tú, nuestros recursos, una persona o cualquier otra cosa, Señor. Perdónanos por eso. Y enséñanos y ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles que te amen solamente a ti, Señor. Y que te sirvan solamente a ti, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a aborrecer nuestro pecado. Ayúdanos a aborrecer incluso esa lujuria de querer más y más de aquello que está mal. Dios, también, Señor, ayúdanos a venir a ti confiadamente y confesar nuestros pecados, Señor. Y por favor, restaura nuestra relación contigo si está rota por el pecado de idolatría, Señor. Y te rogamos también que nos enseñes a disfrutar de tu gracia, incluso en los momentos de quebranto, Señor. Gracias por los momentos de quebranto, Señor. Y te pedimos que lo podamos ver, apreciar. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a conocerte más y más, Señor. Y gracias, Señor, porque todo esto, Señor, sabemos que es posible por Cristo. Así es que te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.